tan lejos crees que seas capaz de llegar, por ejemplo, con tal de pertenecer a un grupo de personas? ¿Alguna vez has hecho algo para sentir que te aceptaban y después te arrepentiste de haberlo hecho? A veces nos pasa que actuamos sin pensar, movidos por un impulso que podríamos llamar irracional, porque no fue producto de nuestro razonamiento. Eso es lo que sucede con el impulso que nos lleva a querer pertenecer, a no estar aislados del resto y, en algunos casos, ese impulso puede movernos a hacer cosas que nos dañen o que dañen a otros con tal de ser incluidos en algún grupo social. Desde la familia en la que hemos nacido hasta un grupo de desconocidos al que nos sentimos atraídos por afinidades o por proximidad. En la vida diaria, cuando algo nos sucede sin que lo hayamos decidido conscientemente, decimos que estamos padeciendo eso que nos sucedió. Ya sea que se trate de una enfermedad, una situación o también una emoción o un impulso como el que te acabo de mencionar. A lo que se padece se le llama pasión. Por eso usamos esa palabra para nombrar nuestros gustos y aficiones, pero también se le llama así al sufrimiento, como el que los cristianos creen que vivió Jesús de Nazaret cuando lo crucificaron. De ahí la expresión, la pasión de Cristo. Por su parte, en la vida cotidiana le llamamos razonar a usar nuestro pensamiento para ponderar decisiones, para trazarnos metas o para tomar en consideración las posibles consecuencias de las acciones que podamos emprender en el futuro inmediato o a largo plazo. La razón sería, en ese sentido, la capacidad que tenemos los humanos de llevar a cabo esos actos mentales. Te doy la bienvenida a Humanamente, dudar para comprender. Hoy, en el programa veremos cómo una situación relacionada con el impulso irracional a pertenecer llevó a Luna y Emiliano a preguntarse por la relación que hay entre padecer y razonar. ¿Es la pasión más peligrosa que la razón? ¿Es la razón más importante que la pasión? Quédate y acompáñanos. Veamos a qué respuestas llegaron Luna y Emiliano. Pero antes, déjame contarte de una película en la que la presión del ambiente comunitario lleva a los personajes a tomar actitudes dañinas con respecto de los demás y hasta de sí mismos, con tal de pertenecer. En Amor sin barreras, un melodrama musical de 1961. Somos testigos del enfrentamiento entre dos bandas de adolescentes en la ciudad de Nueva York. Los Sharks, de origen latinoamericano, y los Jets, de origen europeo. Cada banda tiene su líder y ambas se enfrentan violentamente, en varias ocasiones. Hay dos momentos en la película que vale la pena tomar en cuenta. Hablemos primero de la historia de Tony, un miembro de los Jets, y de María, hermana del líder de los Sharks, quienes se enamoran, yendo en contra de sus respectivos grupos. Cuando acaban de conocerse, tanto Tony como María intentan mantener la apariencia y ocultar su romance, para no ser rechazados por el resto de los miembros de la comunidad a la que pertenecen. Luego, cuando los demás se enteran de que están manteniendo una relación, son ellos los que acaban por rechazar a las pandillas de las que formaban parte. Pero el resto, tanto de los Jets como de los Sharks, sumidos en un pleito racial sobre el cual nadie se detiene nunca a pensar, los presionan para que se alejen el uno del otro y ante la resistencia de los dos amantes terminan chocando en un feroz enfrentamiento que ocasiona la muerte de Tony en los brazos de María. Otro personaje sobre el que vale la pena hablar es Annie Boris, nacida mujer, pero que se identifica como hombre y que, con tal de pertenecer a los Jets, es capaz de traicionar a Tony y de ponerse en situaciones peligrosas, arriesgando su integridad física. Nunca se detiene a pensar y se deja llevar por el impulso de pertenencia y la adrenalina de las situaciones de riesgo y los pleitos en los que se meten los Jets. Como ellos aún la consideran una mujer, nunca terminan de incluirlo en la banda, lo que lleva a Annie Boris a ir cada vez más al extremo. En la película inspirada en Romeo y Julieta de Shakespeare, ninguno de los personajes, ni los dos amantes, ni los miembros de las bandas, razona sobre las consecuencias de sus actos.
y solo se dejan llevar por sus pasiones. Por un lado, el amor y el deseo. Y por el otro, un odio racial cuyos orígenes ninguno de los grupos entiende, sin dejar de lado el impulso de pertenencia y la identificación irracional con las prácticas de las bandas en pleito. ¿Cómo está tu primo? Bien. Ay, afortunadamente parece que la fractura no es grave, pero el doctor nos dijo que pudo haber sido mucho peor. Le están haciendo la radiografía. ¿Y su mamá? Se quedó con él en la sala de rayos X. Ay, a mí me da mucha culpa, yo lo estaba cuidando. Tranquila, tranquila. No fue tu culpa que se pusiera... ¿Y me dijiste qué hizo? Se subió al árbol alto del parque y se le rompió la rama de la que se estaba agarrando. ¿Y para qué hizo eso? Estaba jugando con los otros niños y todos los demás se estaban subiendo al árbol. Él nunca se sube, le dan miedo las alturas. ¿Y entonces? Uno de los otros niños le dijo que si no se subía era un gallina y ya nadie le iba a hablar. Mi sobrino dijo, primero, que no le importaba y se fue a los columpios. Pero luego me descuidé unos minutos platicando con una señora, mamá de otro niño, y cuando me di cuenta, oí el ranazo. ¡Auch! Sí. Lloró mucho. Pobrecito. Dice que iba subiendo muy bien, pero de repente vio para abajo y se puso nervioso. Y luego ya no supo qué hacer. Se quedó quieto y se le rompió la rama. Lo bueno que no había llegado muy arriba todavía. Pero qué raro que si nunca se sube, ahora sí. Bueno. Sí me recuerda la vez que salté la barda del terreno de Don Fide con los demás para no ser el único que se atreviera a hacerlo solo. ¿Hiciste qué? Me salté la barda de Don Fide con mis amigos. Era como una aventura. Ya ves que tiene sus perros y que se supone que son muy bravos. Yo no me rompí un hueso, pero la verdad no quería entrar a molestar a los animales y luego me sentí muy mal de haberlo hecho. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Pues ya te dije, me daba vergüenza ser el único que se quedaba atrás y que me dijeran... ¿Gallina? Sí. Supongo que lo mismo le pasó a tu sobrino en el parque. Yo en ese momento no pensé en que me podía lastimar, ni en que Don Fide pudo haber llamado a la policía, y menos en la regañiza que mis papás me hubieran puesto si se hubieran enterado. Por suerte no estaba Don Fide. Los perros no resultaron bravos. Nadie nos vio entrar ni salir, y no nos pasó nada. Pero igual te sentiste culpable luego. Sí, me tardé meses en poder pasar frente al terreno de Don Fide sin ponerme rojo como tomate. ¿Por qué no sucederá eso? A mí también me ha pasado alguna vez que hago algo sin pensar y luego digo, ¿por qué lo hice? Pues no sé, Lu. Pero eso de pensar las cosas demasiado, no sé si sea muy bueno tampoco. Después acaba uno no haciendo nada porque se la pasó pensando. Pero si mi sobrino hoy lo hubiera pensado un poco más, igual y no se hubiera caído. Solo un poco más. No era necesario subirse al árbol. No. Pero como eso, ¿lo sabes tú? ¿Cómo dices? Él no lo pensó. Bueno, seguro en ese momento él solo quería quedar bien con los demás. ¿Ya habrán salido de la radiografía? Oye, ¿a qué te referías con lo de pensar las cosas demasiado? Ah, pues mira. A veces siento que cuando me da miedo hacer algo, pienso mucho si hacerlo o no. En qué cosas puedo ocasionar que lo haga y al final no hago nada. Sí, te entiendo. Es como si el miedo usara de pretexto las posibles consecuencias para controlarnos, ¿no? Qué raro. Nunca había pensado eso de que el miedo puede controlarnos. Como si fuéramos marionetas. O como los coches que alguien los maneja. Pero entonces... Espera. No sé si estoy de acuerdo con esa idea. Ahora que lo pienso... ¿Es el miedo lo que nos controla? ¿Y las otras emociones también nos controlan? Pues sí, ¿no? Nos portamos diferente cuando nos sentimos diferente. Si uno está triste o enojado, no piensa, no decide y no trata a los demás de la misma manera que si está contento o que si tiene miedo. Al menos
Yo siento que me pasa así. Pero ¿nunca te ha pasado que sientes, por ejemplo, un miedo de hacer algo, pero sabes qué es lo que más te conviene y de todos modos lo haces? ¿Lo haces con todo y miedo? ¿Que piensas las razones que tienes para hacerlo y eso te ayuda a superar el miedo? En ese caso, ¿también dirías que es el miedo el que te controla? No. Supongo que no. Pero hay veces en que sí. Cuando lo de la barda del terreno de Don Fide, te juro, sentía como si me estuvieran controlando. Solo imaginaba cómo se iban a burlar de mí si no saltaba tan bien. Me hacía seguir trepando la barda. Bueno, quizás cuando menos algunas veces sí nos controlan las emociones. A mí lo que me pasa más seguido es que cuando ya pensé en qué voy a hacer una cosa, cuando ya consideré bien las razones para hacerlas y me decidí, entonces me cuesta mucho trabajo cambiar ese plan si algo ocurre. Y siento feo si lo que pasa a mi alrededor me obliga a hacerlo. A veces, incluso aunque surja una opción mejor que la que yo escogí, como yo ya había tomado una decisión, siento que no puedo cambiar mis planes, que estaría mal hacerlo. No, estoy seguro de entenderte. Sí, mira, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de lo de las universidades? Ajá. Pues imagínate que ya escogí una universidad, que es gratuita, que tiene la carrera que quiero y que, aunque está en otro estado, parece la mejor opción. Bien. Y luego me encuentro otra que ofrece la misma carrera que está aquí cerca y que es de paga, pero que tiene un sistema de becas al que parece que puedo aplicar. ¿Tú qué harías? Pues intentar que me den la beca. ¿Tú no? No, Pero... es lo que te digo, a veces me pasa eso, que si ya tomé una decisión razonada, me cuesta trabajo considerar otras opciones, incluso si parecen mejores. Le doy demasiadas vueltas. Familiares de Silverio Silva, pasen a consultorio 5. Familiares de Silverio Silva, pasen a consultorio 5. Somos nosotros. ¿Nosotros? Bueno, mi prima y yo. Pero no se ve que hayan salido de los rayos X. Vente. Está bien. Pase. Tome un asiento. A su sobrino ya le están poniendo el yeso, no se preocupe. Solo falta que le entregue esto para que les den los medicamentos. ¿Alguna duda? Pues de hecho sí. Nosotros nos preguntábamos... ¿Nosotros? Si las emociones... ¡Luna! ¿Qué? No. Tal vez el doctor nos pueda ayudar a entender eso. Díganme, ¿qué se preguntaban? Queremos saber si nuestras emociones pueden controlarnos. Por ejemplo, hoy mi sobrino se subió al árbol del parque porque los otros niños lo estaban haciendo y uno le dijo que si no se subía era un gallina. Y a veces se siente así, como si las emociones nos controlaran. ¿Por qué no nos portamos igual cuando nos sentimos de un modo que cuando nos sentimos de otro? Pero Luna dice, y creo que tiene razón, que a veces podemos razonar las decisiones que tomamos aunque sintamos una emoción muy fuerte. A ver. Esperen un momento. No es mi área. Yo les diría que las emociones pueden afectar nuestra conducta, pero ahorita que los escuchaba me acordé de un texto que nos hicieron leer en la clase de filosofía, antes de que estudiara medicina. Era de un griego, Platón, me parece. Sí, ya recuerdo, era él. El Fedro se llamaba ese texto. Ah, sí, lo he visto en la biblioteca. El bibliotecario Villasana lo estaba leyendo el otro día. Me dijo algo de unos caballos y un jinete y... Auriga, no es un jinete, es una auriga. Los jinetes montan a los caballos. Los aurigas conducen un carro que en vez de tener motor está jalado por caballos. En el Fedro, Platón presenta una alegoría que... ¿Una alegoría? ¿Qué es eso? Es una representación hecha con elementos que tienen un significado no literal que hay que interpretar para comprender. como una metáfora. Sí, algo parecido. En la alegoría del Fedro, Platón dice que somos como un carro que es jalado por 2 caballos y conducido por una auriga. Uno de los caballos, que es de color negro, es impulsivo y difícil de controlar. Ayuda a avanzar con rapidez, pero siempre quiere salir corriendo sin que nadie le diga a qué velocidad debe andar. Eso me suena conocido. A mí también.
El otro caballo, que es blanco, es muy dócil, controla mejor la velocidad de su trote y obedece sin problema. El auriga, que es quien conduce el carro, quien debe determinar la dirección, tiene que aprender a conocer a ambos caballos y a equilibrar sus trotes para conducir bien el carro. Si no lo hace, no podrá ir a donde quiere. Por eso tiene que equilibrarlos. Si no los controla y los lleva a trabajar juntos, por decirlo así, el conflicto entre ambos caballos puede provocar cosas poco convenientes y el carro no llega a ningún lado, porque se vuelve imposible dirigirlo. Y si además el carro se voltea, puede causarle daño a la auriga y a los mismos caballos, además de la otra gente que esté alrededor. Creo que ya empiezo a entender la alegoría. Sí, se parece mucho a... ¿Cómo se llama? Doctor Andrade, a urgencias. Doctor Andrade, a urgencias. Discúlpenme, tengo que irme. Espero haberles ayudado en algo. Claro que sí, gracias. No me lo puedo llevar. Por favor. Vámonos. Nos vemos. Gracias, doctor. Adiós. Nos vemos. Vamos a comprar medicamento. Entonces, a ver, estamos de acuerdo en que los dos caballos representan a las emociones, ¿no? Sí, el caballo negro a las emociones negativas como el miedo o el enojo. Y el caballo blanco a las emociones positivas como el amor o la alegría. ¿Y el auriga? No estoy seguro. El doctor Andrade dijo que es el que debe tomar las decisiones y equilibrar el trote de los dos caballos. ¿No sería algo así como la mente o el pensamiento? Tendría sentido. Sí, me imagino que un auriga que controle demasiado a los caballos termina por no dejarlos avanzar. Y por eso, como decías hace rato, pasa que si uno piensa demasiado las cosas, termina por no hacer nada. Pero también está el otro extremo. Cuando no se controla nada a los caballos, el carro avanza, pero hacia ningún lugar, y puede volcarse y causar daños, gracias a que los caballos son tan distintos y conflictivos entre sí. Y entonces es cuando uno siente que sus emociones lo controlan. Por eso, cuando te saltaste la barda de Don Fide, sentías que no eras tú, que no lo estabas decidiendo. Lo único que no me quedó claro con la alegoría de Platón que nos contó el doctor es por qué pasa lo que dijiste de que cuando ya tomas una decisión te cuesta mucho trabajo cambiar el rumbo y hacer otra cosa, aunque sea mejor opción. Pues supongo que en ese caso el auriga es el problema. Si los caballos ya están equilibrados y un nuevo camino aparece delante del carro, el auriga debería poder cambiar el rumbo fácilmente si eso es lo más conveniente. Quizá el auriga no nada más necesita aprender a controlar y equilibrar el trote de los caballos, sino que también necesita aprender a ser flexible. ¡Auch! Sentí la pedrada. Pero sí, tienes razón. A veces soy una auriga inflexible y no me doy chance de cambiar de opinión si encuentro opciones distintas a las que había considerado en un inicio. Yo creo que a mí todavía me falta aprender a equilibrar a mis caballos y dirigir mi carro a donde quiero. Ya ves que la semana pasada hasta discutí fuerte con mis papás por el asunto de dónde voy a estudiar. Lo bueno es que, con tu ayuda, pude resolver eso. Pero sí, a veces siento que mis emociones son algo que aún no aprendo a equilibrar. Bueno, Amy, me tengo que ir. Mi prima y el niño ya deben haber llegado a casa de mi abuelita. Voy a ver cómo está. No me imagino que es traer un yeso. ¿Te acompaño? Vamos. Vamos. Ahora que lo pienso, también hay algo que me queda pendiente con esto de la alegoría de los dos caballos. Algo que todavía no acabo de entender. ¿Qué cosa? Pues es que mi mamá siempre me dice que pienso demasiado y que las emociones son más importantes que la mente, porque con ellas nos expresamos, nos relacionamos los unos con los otros y podemos saber qué nos gusta y qué no nos gusta. A mí me pasa al revés. Mi papá siempre me está diciendo que tengo que razonar más mis decisiones, pensar mejor las razones que tengo para hacer algo. Dice que siempre me dejo llevar por las emociones y que lo más importante en la vida es pensar con claridad. ¿Y sí? ¿Es más importante una cosa que la otra? Pues podría ser que mi papá tenga razón y que el pensamiento sea más importante. Al final, es el auriga, el que dirige el carro, el que toma las decisiones. ¿Pero eso lo hace más importante?
¿De verdad? No estoy segura. ¿Por qué? Pues, ¿a dónde iría el carro sin los caballos? A ningún lado. Ah, ya veo qué quieres decir. No parece que sea un asunto de cuál es más importante. No se trata de decidir entre la auriga y los caballos. Exacto. Los caballos son importantes porque le dan el movimiento al carro, lo hacen avanzar. Las emociones, como dice mi mamá, nos ayudan a expresarnos y relacionarnos entre nosotros. Además de que nos hacen movernos hacia lo que nos gusta o alejarnos de lo que nos disgusta. Y el auriga es importante porque dirige el carro, lo lleva de un lugar a otro y cuida que no entren en conflicto los caballos y lo volteen. Tanto el auriga como los caballos son importantes, cada uno cumple su función. Y si no lo hace, el carro no avanza bien. Estoy de acuerdo. Y eso explica por qué puede haber problema no nada más si las emociones no están equilibradas, sino también cuando el pensamiento es demasiado rígido. En cada caso, una de las funciones no se está realizando. En la primera, porque el auriga no está dirigiendo a los caballos. Y en la segunda, porque los caballos no pueden mover al carro. Hoy fui a acompañar a Luna al hospital. Su sobrino se había roto un brazo porque se cayó de un árbol al que se había subido incitado por otros niños que le dijeron que si no lo hacía, era una gallina. Eso nos llevó a hablar sobre cómo nuestras emociones pueden afectar lo que hacemos y cómo nos comportamos. El doctor Andrade, cuando le preguntamos al respecto, nos contó de una alegoría que usa Platón en su diálogo llamado Fedro, y con lo que interpretamos de ella, llegamos a las siguientes conclusiones. En la vida, una de las cosas para la que nos sirve pensar es para controlar nuestras emociones y usar así su impulso para conducirnos hacia lo que nos gusta o alejarnos de lo que no nos gusta. Sin embargo, si el pensamiento es demasiado controlador, no permite que hagamos nada. Y si es demasiado inflexible, puede provocar que perdamos oportunidades. Por su parte, las emociones cumplen también una función importante en la vida. Nos ayudan a comunicarnos entre nosotros y a saber qué nos gusta y qué no nos gusta. Pero si no aprendemos a equilibrarlas con la reflexión y el razonamiento, pueden llevarnos a hacer cosas que hasta nos causen daño a nosotros o a los que nos rodean. Como en el caso del sobrino de Luna, que se dejó llevar por las emociones que le movió la provocación de los otros niños y no pensó las consecuencias que podría tener subirse al árbol. Por último, entendimos que ni las emociones ni el pensamiento son más importantes las unas que el otro, sino que ambos cumplen una función importante en la vida. De modo que no se trata de elegir entre las emociones y el pensamiento, sino de aprender a vivir con lo que cada uno nos da y evitar los excesos de ambos. Razonar o recibir pasivamente las pasiones. A veces da la impresión de que tenemos que tomar una decisión entre esas dos posibilidades. Al principio te hablé de Amor sin barreras. Ahora deja que te platique brevemente de la novela que he estado leyendo. Su título es Seda, y en ella Alessandro Barico nos cuenta la historia de un hombre que tiene su vida muy bien planeada y que, aunque siente emociones, no permite que ellas lo desvíen de su meta, lo que termina, paradójicamente, haciéndolo darse cuenta de que lo que más quiere estuvo siempre frente a él, todo el tiempo, pero no supo verlo. Parece que, como lo reflexionaron nuestros amigos, no se trata de elegir entre lo que padecemos y lo que razonamos, sino de aprender a equilibrar nuestras pasiones y nuestra razón. En el programa de hoy, Luna y Emiliano usaron la técnica llamada interpretación, que les permitió entender el fenómeno que llevó al sobrino de Luna a terminar en el hospital, gracias al análisis del discurso y determinación de sentidos. Veamos cómo. Tras escuchar la analogía que Platón presenta en el Fedro, Luna y Emiliano analizan el contenido de la misma y determinan los sentidos que pueden asignarle a los elementos simbólicos que presenta y que les permiten usarla para entender la relación entre la razón y las pasiones, de la que habían estado hablando en el hospital. Espero les gustara nuestro programa de hoy. Acompáñanos
en los siguientes para ver algunos otros problemas de las humanidades con los que Luna y Emiliano puedan encontrarse. Recuerda que puedes visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx y unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender. Adiós.